Hola bikepackers, ¿qué tal estamos? Hoy quiero compartir con vosotros 3 objetos que por lo poco que costaron me sorprendieron muchísimo la primera vez que los usé. ¿Queréis saber cuáles son? Pues quedaros a ver el vídeo. Bueno, antes de ver los objetos, aprovecho para deciros que estamos en Turquía un poquito estancados por el tema coronavirus, como todos ya sabréis. Tenemos las fronteras con Grecia cerradas y en Bulgaria hace muchísimo frío, así que nos encontramos en casa de un colega en Izmir y ahora tengo tiempo para hacer videotutoriales. Por lo que en las siguientes semanas voy a ir subiendo unos cuantos videotutoriales. Si tenéis en mente algo que aún no he hecho, por favor, metedlo ahí en comentario, mandadme un mail de algún vídeo, de alguna idea de las que queráis que exponga en mi canal de YouTube. Y ahora sí, el primer objeto, las correas MyFlix Plus. Estas correas, estos straps de plástico, hace ya 3 años que sabía de ellos. Y al principio, como muchos de vosotros, pensaba que era una tontería. Decía, pero ¿para qué gastarme el dinero en un strap de estos si con una correa de estas de nylon que tengo puedo hacer lo mismo? Pero la primera vez que las tuve en mis manos y las utilicé dije, wow. Hace más de un año que llevo utilizando estos straps, estas correas, en mi bicicleta. Pero recientemente contacté con la marca, es una marca alemana. Y mi sorpresa fue la cordialidad con la que me hablaron y con la que entablé conversación, especialmente con Thomas, de MyFlix Plus. Hablando con ellos era un ambiente familiar, un ambiente muy amigable, al contrario que igual con otras marcas a los que les mandas un mail preguntando por productos o lo que sea, es como una conversación muy fría, muy seria. Por la otra parte, con ellos, con MyFlix Plus, todo lo contrario, fue súper amigable. Y luego, entablando más conversación con Thomas, encontré cosas que tenían en común con Bikepackit. Bikepackit como marca de bolsas bikepacking. Y es que creen en el material duradero, creen en prolongar la vida útil del material. Todos conocemos la obsolescencia programada moderna de los productos y tanto MyFlix Plus como yo intentamos evitar eso. Intentamos hacer un producto duradero en el tiempo. ¿Qué usos pueden tener este tipo de strap, este tipo de correa para nuestro día a día en la bicicleta para viajar? El principal uso de estas correas para mí es para llevar la botella de agua, la de Clean Canteen de 2 litros, a un lado de la horquilla y al otro lado de la horquilla con los bottle cage, los botelleros grandes, llevo la botella de gasolina para poder cocinar. Un uso muy extendido ahora de estas correas con el uso de bolsas bikepacking es un rápido anclaje de la bolsa al manillar, al sillín o en cualquier otro sitio de la bicicleta. Usos extras como por ejemplo yo cuando cambié todo el setup de mi bicicleta me quedó la silla un poco colgando y era algo que quería llevar sí o sí, así que la pongo en el rack trasero detrás de mi saddlebag, la engancho con una de estas correas, la más grande, la de 66 centímetros, e incluso también puedo meter encima de la silla mis chancletas y quedan bien fijadas sin tener el miedo de que vayas a perderlas por el camino. Un uso extra, aquí interviene vuestra imaginación. En el día a día siempre cargamos con muchas cosas. Este solo es un ejemplo, pero se te pueden ocurrir un montón más. Por ejemplo, cuando vamos a acampar y queremos hacer fuego, raramente tienes la leña ahí bien puestecita al lado de tu tienda de campaña lista para hacer fuego. Así que tienes que darte unas buenas vueltas y ir recolectando madera. Por último, deciros que hay 3 tamaños de straps en la página de MyFlix Plus. El de 35 centímetros, que cuesta 6 euros, el de 46 centímetros, que cuesta 7 euros, y el de 66 centímetros, el más grande, que cuesta 9 euros. Los que más uso son los de 35 y los de 46. El de 66 lo veo extremadamente grande para el uso en bicicleta, pero por ejemplo para la silla, que coge la silla, el rack y las zapatillas, las sandalias, ese sí que uso de 66. Con uno de 66, si estáis pensando en comprar y no gastar mucho, el de 66 con uno yo creo que vale para ese extra de algo que quieras poner grande. Para la botella Clean Canteen uso el de 46 centímetros, el mediano. Y para la botella de gasolina para cocinar uso el de 35 centímetros. Es bueno que para cada tamaño tengáis diferentes tamaños para que la correa que sobra cuando atáis no sobresalga mucho. De todas formas, MyFlix Plus también ha pensado en eso
y ha puesto a la venta también estas cositas pequeñitas. Al pasar el strap por aquí, si nos sobra mucha correa, lo que hacemos es meterlo por aquí y entonces la correa no puede rozar con la rueda o con cualquier otra cosa. Aquí lo podéis ver bien. Estaría cerrado por aquí y aquí esto lo puedes mover y así la correa no sale por fuera. Os dejo enlace de afiliados ahí de Amazon por si queréis comprar uno de estos sets y si queréis podéis comprar directamente también de la página MyFixPlus. Ahí abajo os dejo los links. 2. Si os está gustando el vídeo, suscribiros, darle ahí al botoncito. Gracias. Ahora sí, número 2. El soporte de móvil. Lo compré hace más de 3 años. Lo compré simplemente para probar porque no estaba seguro de qué quería y no quería gastar mucho dinero. Así que dije, bueno, 5 euros me costó, lo compro, mira a ver qué tal funciona y si no me gusta, pues la pérdida es mínima, 5 euros. Pero es que la verdad es que me sorprendió un montón este tipo de objetos que llevan articulaciones, que llevan tornillos, que llevan cosas móviles, suelen romperse fácilmente, sobre todo si son de mala calidad. Pero este en concreto me ha sorprendido muchísimo. Os dejo links de afiliados ahí abajo por si lo queréis comprar. Recordad que estos enlaces de afiliados lo que hace es que si compráis desde ese link directamente, nosotros nos llevamos un pequeñísimo porcentaje. Pero que para nosotros, tal y como vivimos en ruta, pues nos hacéis un buen favor. Da igual si no compráis este producto y compráis otro, simplemente comprarlo desde el link afiliados que yo os pongo dentro de las primeras 24 horas. Algo importante es, no sé cuánto de grande es vuestro teléfono móvil, este soporte de aquí vale para móviles entre 55 y 100 milímetros de ancho. En este vídeo os muestro cómo se pone en el manillar y un poco el modo de uso, aunque es algo súper sencillo, pero por si acaso. Quitamos el tornillo, abrimos la abrazadera y tenemos dos espaciadores de plástico para poderlo poner en el manillar, tanto en el de 22 milímetros de ancho o en el medio del manillar si nuestro manillar es de 31,8 milímetros. Abrimos la abrazadera y lo colocamos en el manillar. Metemos el tornillo y lo roscamos, pero no hasta el final, para poder moverlo y dejarlo en una posición correcta. Y después de esto apretamos del todo. Abrimos la palometilla, metemos el móvil y lo cerramos. Y así podemos acceder fácilmente al GPS sin problemas. Aunque parezca muy simplón, es muy útil y funciona muy bien. Al principio pensaba que con estas... A ver, que no se ve muy bien. Con estas pletines de aquí, que el móvil se saldría muy rápido. Pero os juro que hasta bajando por la montaña con el móvil puesto, ni se ha mutado. No se me ha caído ninguna vez. De verdad que me sorprendió muchísimo. Y por último, número 3, la Steinbach. Pero diréis, la Steinbach no es un producto muy barato, la verdad. Tú las vendes como a 39 euros. Barato no es. Os quiero animar antes de deciros, aunque muchos ya sabréis, todas las funciones de la Steinbach, que os animo no a que la compréis, sino a que la hagáis. Aquí tenéis un vídeo donde explico paso a paso cómo hacer una de estas Steinbachs. Es muy fácil. Si no controlas con una máquina de coser, seguro que tienes algún amigo, alguna amiga, tu madre o tu abuela que controlan con una máquina de coser y es muy fácil. Además, no hace falta que compréis un material súper caro como el X-Pack que utilizo yo para mis Steinbachs, sino que podéis reutilizar una mochila vieja o podéis comprar una tela barata, siempre que sea un poco recia, que tenga cuerpo. El coste de esto, si recicláis una mochila y lo hacéis vosotros, con ayuda o sin ayuda, es de 0 euros prácticamente. Así que, por eso os animo a que la hagáis vosotros mismos. Ahí os dejo el vídeo de cómo hacer una Steinbach. Sé que me repito mucho en muchos vídeos, pero contra más cosas tengáis a mano en la bicicleta, cosas de fácil acceso, mucho mejor, porque en el momento en el que las necesitéis, las vais a utilizar sí o sí, porque están fáciles de coger. Por ejemplo, en la Steinbach, lo más normal es que en una de ellas lleve el bidón. En otra de las Steinbachs puedo llevar el móvil o la power bank. También puedo llevar la GoPro para poder sacarla rápidamente y filmar.
También tengo otra stem bag que algunos lo habréis visto, que está hecha a medida para la cámara de fotos que estoy utilizando para grabar el vídeo. Una cámara ya compacta, pero grande. Podemos llevar en los bolsillos delanteros cositas como la navaja, la opinel, podemos llevar un mechero o cualquier cosita pequeñita que sabemos que la utilizamos mucho en el día a día. Y por otro lado tenemos estas correas de aquí, están por todos lados, menos el delantero en este caso. Esto es para engancharlo en el manillar y esta de aquí a la potencia. Se nos queda un lado, el exterior, libre y podemos meter un mosquetón y aquí colgar cualquier cosa. Bueno, bikepackers, espero que os haya gustado un montón este vídeo tutorial de estos 3 objetos que se han convertido para mí en indispensables. Y lo que os he dicho, estas semanas que tenemos tiempo aquí en esta casa de hacer más videotutoriales, eso es lo que voy a hacer estos días. Así que si tenéis alguna idea, alguna pregunta, qué consejos queréis de cicloturismo, por favor, ponerlo en comentario o mandarme mail, mandarme un mensaje a Instagram, lo que queráis. Eso y suscribiros, por favor, darle a like y todas esas cosas. Es un gran apoyo para nosotros. Chao, bikepackers, y nos vemos la semana que viene.